Hay un gran rechazo a la energía nuclear y el origen está en la Guerra Fría, evidentemente, en la Guerra Fría que vivimos y que mucha gente, muchos jóvenes ya no tienen conciencia de lo que fue, y por eso, repito, hablo mucho de la Guerra Fría que yo viví en mi juventud, porque vivíamos todos los días pensando que igual mañana Estados Unidos, alguien en Estados Unidos o alguien en la Unión Soviética enloquecía, empezaban a tirarse misiles nucleares e íbamos a morir todos, en serio. Aunque al final, si te matan con un arma nuclear o te matan con un cuchillo, quedas igual de muerto. Pero vivimos con el terror nuclear. El terror nuclear comenzó el 6 y el 9 de agosto, y precisamente por estos días se celebraban las ceremonias luctuosas. El 6 y el 9 de agosto, cuando Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas, una sobre Hiroshima y otra sobre Nagasaki. No Hiroshima y Nagasaki, Hiroshima y Nagasaki, por favor. Bien, y el punto es que a partir de allí, gente como la de Greenpeace, que tiene entendederas extremadamente cortitas, llegó a la conclusión de que toda la energía nuclear es mala. Esto es como si alguien mata a otro a martillazos y decides que todos los martillos son malos y quieres prohibir los martillos. Cualquier persona razonable te diría que tienes que recapacitar un poco. La narrativa que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente ya se olvidó de lo que fue la guerra, de lo que hicieron, no tanto los italianos, aunque en Argelia fueron brutales, y en el norte de África, pero tanto medio olvidaron o perdieron la conciencia de lo que habían hecho los nazis, los alemanes, los nazis en general, porque había nazis en muchos países y apoyaron a los alemanes en su labor de destrucción y de genocidio. Lo que hicieron los nazis en Europa y lo que hicieron el ejército imperial japonés, lo que hizo el ejército imperial japonés en Asia. Lo que fue la violación de Nankín, por ejemplo, la conquista de Corea para utilizar a las mujeres, a partir de la cual se utilizó a miles y miles de mujeres coreanas como prostitutas forzadas para los soldados del Mikado, del emperador. La brutalidad en Filipinas, la brutalidad en donde quiera que se pararon, porque también era una organización, una visión enormemente racista, la del imperio japonés en su intento por conquistar toda Asia. Cuando la gente ya se olvidó de todo eso y Estados Unidos quedó como una potencia dominante después de la Segunda Guerra Mundial, la narrativa que se creó es que Estados Unidos había lanzado las 2 bombas porque eran muy malos. Querían hacer pruebas, querían asustar a la gente y se les ocurrió que si tiraban las bombas, ya la gente los iba a respetar mucho. La realidad es un poco distinta. Puede uno estar totalmente en desacuerdo con la decisión de lanzar la bomba. La decisión de lanzar la bomba se toma alrededor del 25 de julio. La prueba de Trinity había sido en el 16 de julio. Está además la historia de que fue la reunión de Potsdam después del 16 de julio. El 19 de julio, Eisenhower le dijo a Stalin en la reunión de Potsdam: tenemos un arma de un enorme poder destructivo. Y Stalin le dijo: qué bien. Y en ese momento Eisenhower se dio cuenta de que Stalin estaba informado, que evidentemente tenía espías en los Estados Unidos, y estaba informado de los desarrollos del Proyecto Manhattan. Pero el Proyecto Manhattan era secreto y Japón no tenía acceso a él. Después de eso, el día 25 aproximadamente, se toma la decisión de bombardear y se le informa al comando aéreo que a partir del 3 de agosto puede emplear esta nueva arma contra esta serie de ciudades. Había 3, 4, 5 ciudades en la lista, según lo permitiera, por supuesto, el clima. ¿Cuál fue el cálculo de los expertos militares de Estados Unidos, que pueden estar equivocados? Los aliados habían perdido 4 millones de soldados y 25 millones de vidas civiles. Esto es en la guerra en el Teatro del Sur, en el Teatro del Pacífico Sur. Japón había perdido 2 millones de soldados y 750,000 civiles. Los estrategas calcularon que la invasión de Japón y su conquista por métodos tradicionales podría costar las vidas de 1 a 4 millones de soldados aliados y entre 5 y 10 millones de japoneses. Las bombas nucleares provocaron 200,000 muertes aterradoras y que nadie hubiera deseado.
La pregunta es, ustedes le plantean esto. Mira, vamos a hacer una invasión donde de tus soldados vamos a matar entre 1 y 4 millones y de esta gente que está enloquecida y fanatizada con el emperador y preparada para una invasión y preparada para defenderse calle por calle, que era la situación en la que estaba el pueblo japonés, vas a matar entre 5 y 10 millones de japoneses. O puedes acabar la guerra, creemos que se puede acabar la guerra, con 2 bombas que matarán a unas 200,000 personas. ¿Qué habrías hecho tú? Obviamente cualquiera de nosotros querría que no se hiciera ninguna de las 2 cosas. Pero la realidad es otra. La realidad es que había que hacer alguna de las 2 cosas y la decisión que se tomó fue la de lanzar las 2 bombas, de hacer el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki y creían que iban a evitar la muerte de entre 6 y 14 millones de personas. De inmediato, Japón se rindió y se rindió incondicionalmente. Japón había planteado rendirse condicionalmente, pero nadie quería, ni China ni Estados Unidos principalmente, pero en general nadie de los aliados quería que Japón conservara su ejército y conservara su visión imperial, racista, que lo había lanzado a la guerra. Este dilema se tiene que tener en cuenta cuando se analiza la decisión de lanzar las bombas atómicas. ¿Por qué? No es lo mismo estar al final de una guerra agotadora durante 6 años, donde se han visto los horrores más increíbles, donde han muerto millones y millones de personas, se han muerto 25 millones en el Teatro del Pacífico Sur, habían muerto 50 millones en Europa, se habían encontrado los campos de exterminio y lo que habían visto los soldados más duros, bestiales, acostumbrados a la sangre, se habían conmovido ante lo que encontraron en Bergen-Belsen y en Auschwitz-Birkenau. Europa estaba arrasada, media Asia estaba arrasada. Tomar la decisión hoy en un mundo en paz desde tu casita con un té de menta no es lo mismo que la decisión que se tiene que tomar en la guerra. No estoy defendiendo la decisión, estoy simplemente mostrando cuáles son los hechos y como sabemos, y lo sabemos muy bien en nuestro canal, los hechos no le gustan a mucha gente que prefiere moverse por ideologías. Bien, no se estaba peleando contra unos chicos que eran un poco traviesos, estaba luchando contra unos criminales de niveles bestiales. Y Japón se rindió. Bien. Ayer, hace 4 o 5 días, el panel internacional sobre el cambio climático lanzó un nuevo informe diciendo que todo lo que pensábamos era correcto, que las cosas están empeorando a una velocidad enorme, que el hecho de que Greta Thunberg haya gritado muchísimo no ha resuelto absolutamente nada del cambio climático y que tenemos que dejar de tener emisiones netas de carbono de gases de invernadero 0 para 2050 o vamos a tener un problema gravísimo. Greta Thunberg y su gente creen que ya está la solución, que lo único que tienen que hacer los gobernantes es decir, vaya, que se haga, ordenar, hágase la luz y la luz se hará y se resolverá el problema porque ya está técnicamente resuelto. La realidad es que no está resuelto técnicamente, la realidad es que todavía no tenemos esas energías que necesitamos para sustituir a las fósiles, pero sí tenemos un tipo de energía que puede resolver gran parte del problema y es la energía nuclear. Pero Greenpeace y grandes sectores de la población que nunca entendieron qué pasó en Chernobyl, que nunca entendieron qué pasó en Fukushima, y que nunca han entendido las muertes que ha habido cuando se han destruido presas como ocurrió en Banqiao en el año 1995, si mal no recuerdo, donde murieron 75,000 personas que no murieron en Chernobyl ni en Fukushima. Que todas las formas de generación de energía han causado muertes y que la más segura hasta ahora, curiosamente, es la nuclear, se oponen a la energía nuclear. A mí me parece esto gravísimo, absolutamente gravísimo. Ver a gente que pide que se cierren las centrales nucleares en Europa es como ver a gente con ganas de suicidarse. Queremos una solución, pero queremos una solución perfecta. Si la solución que ofrecen no es como nosotros queremos,
que no se resuelva nada y vamos directo al desastre. Vamos directo al desastre climático, porque cada vez que tenemos un nuevo informe del panel sobre el cambio climático, queda más claro que este cambio climático se debe a la actividad humana, se debe fundamentalmente a la emisión de gases de invernadero y que tenemos que actuar rápidamente. Si saliéramos mañana todos a la calle pidiendo centrales nucleares para dejar de quemar petróleo, para dejar de quemar carbón, para dejar de quemar gas, el problema se resolvería. Y en 10 años podríamos haber limitado enormemente la emisión de gases de invernadero, es decir, no para el 2050, sino para el 2035. Eso sería el principio, porque luego el tiempo que se requiere para que se recupere todo el esquema climatológico de la Tierra, según el propio estudio del IPCC que yo leía, cuyo boletín de prensa apenas leía yo ayer, va a ser mucho más lento, va a ser mucho más tardado y va a requerir que mantengamos el esfuerzo. ¿Queremos plantas nucleares para toda la vida? Ni de locos. Queremos plantas nucleares para darnos un respiro, para ganar tiempo mientras se desarrollan las energías que quiere Greenpeace y que queremos todos, energías verdes, energías sostenibles, energías que no dañan al medio ambiente, energías que no tienen azúcar ni alcohol y que tienen un fresco aroma a pino, pero no las tenemos hoy en día. Y nuestra mejor apuesta, que es la energía nuclear, no entiendo por qué tantas personas se siguen negando a aceptarlo y siguen creyendo mitos sobre la energía nuclear, que cualquier pequeña búsqueda que hagamos sobre los hechos y los datos en Internet nos demuestra que son solamente eso, mitos. El informe del IPCC es demoledor y exige que todos cambiemos la forma de pensar ante el problema. Necesitamos una solución inmediata en lo que conseguimos la solución ideal. Si no queremos la solución inmediata, no vamos a llegar a la solución ideal. No vamos a llegar, no quiere decir que nos vamos a morir todos, pero se van a morir muchos. Y va a cambiar el mundo de una manera tremenda. El que suba 30 metros el nivel del mar o 6 metros el nivel del mar, es acabar con la vida costera en prácticamente todos los países. En prácticamente todos los países. Es el cambio de las migraciones, es el cambio de dónde habitan las distintas especies en el mar y en la tierra. Es el cambio de los ciclos agrícolas, es el enfrentarse a hechos como que los ciclos agrícolas pueden cambiar tanto que no haya comida para todos. Y eso sí es una tragedia, cuando estamos luchando contra el hambre como estamos luchando. Así que los invito a que se informen, los invito a que estudien las opciones nucleares, los invito a que sigan a gente como Operador Nuclear, mi querido amigo, es autor del libro La energía nuclear salvará al mundo, que sigan a Jóvenes Nucleares, que sigan a la gente que sabe de esto y no a los activistas de colchoneta que no tienen idea, pero se han creado mitos tan aterradores que son una fuerza política que está impidiendo que salvemos la vida. Así de grave la situación. Están impidiendo que salvemos la vida. Con esto creo que ya otra vez quedé muy mal con muchísimas personas.